Buenas tardes, soy la doctora Abril Maciel y a continuación, para continuar con el programa del Congreso, hablaremos acerca de los criterios de resecabilidad según las guías NCCN para adenocarcinoma de páncreas. El cáncer de páncreas es una neoplasia bastante agresiva, conocida por todos. El adenocarcinoma de páncreas corresponde al tumor sólido más frecuente de este órgano. En sí, en el mundo, pues tiene una alta mortalidad. En Estados Unidos es el causante de la cuarta causa de muerte por cáncer. Su pronóstico es malo, con una sobrevida global de únicamente el 5% a 5 años. Y por desgracia, la minoría de las lesiones tumorales son resecables en el momento en que se realiza el diagnóstico, correspondiendo únicamente a un 15 o 20% de los casos. Otra desventaja de esta patología es que su detección precoz se encuentra limitada, dado pues que llega a presentar síntomas hasta que ya es una lesión de gran tamaño, que infiltra algunas estructuras vasculares, que ya se encuentra con actividad metastásica o ganglionar, y contamos con pocas herramientas para su diagnóstico. Como parte de ella se encuentra el marcador tumoral CA19-1, pero este es un marcador inespecífico que se puede elevar en otras patologías y no está determinado o no se ha recomendado como tal en guías que se realice tomografía de screening a pacientes con algún factor de riesgo. Y vamos a ver también por qué. Porque los factores de riesgo y la predisposición genética, pues bueno, los factores son varios, desde el tabaquismo, que aunque no es el factor más importante, pues sí está relacionado con esta neoplasia, así como la exposición a productos químicos y metales pesados, principalmente algunas personas por su trabajo pueden llegar a exponerse a estos productos, el consumo excesivo de alcohol, la enfermedad periodontal, que algunos estudios demuestran que incluso en ausencia de otros factores de riesgo, el tener estos daños periodontales puede generar una mayor propensión a padecer cáncer de páncreas. La obesidad, que pues generalmente está ligada al sedentarismo, también es otro factor. Se ha estudiado también el mayor consumo de carnes rojas y o procesadas, así como consumo de productos lácteos. Sin embargo, esto todavía está medio indeterminado, falta realizar más estudios. También se ha visto relación con pacientes que padecen de pancreatitis crónica, así como en pacientes que padecen infección por hepatitis B. La relación con diabetes mellitus preexistente es también algo que está en estudio, ha arrojado resultados positivos hacia la relación de esto con el cáncer de páncreas, pero aún faltan más pruebas. Y también, como mencionamos, la predisposición genética, la cual se ha visto relacionada con un 10% de los casos del adenocarcinoma pancreático, y generalmente cuando es así se presenta de manera más temprana en estos pacientes. Se ha visto que aproximadamente 10 años antes de que se haya presentado el caso en el familiar ligado, se muestra o se presenta esta enfermedad. ¿Y qué debemos hacer ante la sospecha de que el paciente puede tener un adenocarcinoma de páncreas? Pues primero vamos a detectarlo, y al detectarlo tenemos que establecer dónde está localizado, qué características tiene por imagen, e identificar también si el tumor es factible de resecarse a través de un acto quirúrgico o no, y esto es lo que vamos a hablar a detalle en nuestra presentación. Y también es importante que determinemos si el paciente tiene variantes anatómicas vasculares que pueden cambiar la técnica quirúrgica que se va a utilizar en este paciente. ¿Qué es lo que podemos
encontrar al hablar de un adenocarcinoma de páncreas? Lo más frecuente es que en el páncreas se localice un área focal de menor densidad. Esta área generalmente, bueno, siempre se encuentra sin una cápsula, sus contornos son mal definidos, son irregulares, y es muy común que se acompañe de reacción desmoplásica en la periferia, como en el caso que se encuentra en esta imagen, una pequeña área focal, hipodensa, sin una cápsula, es irregular, localizada en la cabeza del páncreas. Eso es lo que más frecuente vamos a encontrar. Sin embargo, en un 20% de los casos puede haber una lesión o un compromiso difuso del órgano, de la glándula pancreática, y esto hace un poquito más difícil su caracterización. Todavía un poco más complejo es cuando la lesión es isodensa al parénquima pancreático, y esto se llega a presentar hasta en un 11% de los casos. Cuando la lesión es isodensa, generalmente solo lo logramos detectar por la presencia de signos indirectos, como la presencia de la imagen en doble conducto o del conducto interrumpido, así como la atrofia parenquimatosa distal a la lesión, como en esta imagen que se observa aquí. Pues la lesión es hipodensa y es una lesión bastante grande, que podemos delimitar, pero podemos ver uno de los signos que nos mencionan, ¿no? Como el conducto pancreático de manera distal a la lesión se encuentra dilatado, el parénquima circundante se encuentra atrófico y además se interrumpe la continuidad del conducto. La tomografía pues, se considera una herramienta diagnóstica muy importante para estos casos, con una sensibilidad de entre el 89 al 97%. Sin embargo, debemos considerar que cuando son lesiones pequeñas de unos 15 milímetros de diámetro, la sensibilidad disminuye marcadamente hasta un 67%. Pero pues aquí es cuando nos apoyamos de otras herramientas como son la resonancia magnética o el ultrasonido endoscópico. En la presentación del adenocarcinoma pancreático, lo más frecuente es que la lesión se localice a nivel de la cabeza y o del proceso uncinado, correspondiendo de un 60 a un 70% de las presentaciones. Menos frecuentemente cuando la lesión se presenta a nivel del cuerpo, de un 10 a 20% de los casos, y lo más raro es que la lesión se presente a nivel de la cola, con un 5 al 10% de las presentaciones. Es importante que nosotros determinemos la localización de la lesión, dado que de esto depende el procedimiento quirúrgico que se le puede ofrecer al paciente. Cuando la lesión es dependiente de la cabeza y o del proceso uncinado, es un caso potencialmente adecuado para que se realice una pancreatoduodenectomía. Sin embargo, si la lesión está localizada a nivel del cuerpo o cola, es un potencial candidato para una pancreatectomía distal. Ahora, cuando nos piden una tomografía con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas o sospecha de adenocarcinoma de páncreas, lo que debemos de realizar es una tomografía multifásica, iniciando siempre con una fase sin contraste, una fase simple, para ver pues, basalmente todo el abdomen, si llegara a haber alguna anomalía, identificarla desde esta fase. Posteriormente se le administra medio de contraste yodado al paciente con una adquisición de 3 fases. En la fase arterial o fase parenquimatosa pancreática se administra el contraste recomendablemente de 4 a 6 centímetros cúbicos por segundo y se adquiere la imagen aproximadamente a los 40 segundos después de la inyección. En esta fase, lo que se busca es el mayor realce del parénquima pancreático y es donde vamos a localizar lesiones hipodensas, no encapsuladas, como ya vimos anteriormente. Posteriormente se realiza la fase venosa, la cual es útil para detectar lesiones hepáticas, metástasis,
y también principalmente para evaluar el eje portosistémico. Es aquí importantísimo que tengamos una adecuada visualización de los trayectos venosos y de los trayectos arteriales, porque con base en esto vamos a determinar si la lesión es factible de ser resecable o si no lo es. Y también se recomienda que se realice una fase tardía, dado que las lesiones tumorales del páncreas tienen mucho tejido fibrótico. Este tejido llega a realzar de manera tardía. Entonces, a veces puede generar algo de duda la lesión, a veces no son muy bien visualizadas en las fases anteriores. Pero al tener esta fase tardía y ver que la lesión tiene una concentración del contraste, pues nos ayuda a detectar lesiones con mayor facilidad. Ahora, en el modelo del reporte se recomienda siempre tener un orden para que no vayamos a obviar o a dejar pasar algún detalle de la evaluación de las lesiones. Lo primero, pues una vez que detectamos la lesión, debemos determinar cómo se visualiza en la fase pancreática, ya sea que su comportamiento sea hipodenso, isodenso o más denso que el parénquima del páncreas. Debemos siempre hablar pues, de su tamaño, su dimensión máxima, principalmente en centímetros. A veces estas lesiones no son medibles, como vimos en 20% de los casos son lesiones difusas, afectan a todo o gran parte del páncreas. La localización, como hablamos, si depende de la porción de la cabeza, del cuerpo o de la cola. Si condiciona obstrucción o dilatación del conducto pancreático. Y si además tenemos la presencia de obstrucción de la vía biliar. Cuando son lesiones de la cabeza y del proceso uncinado, frecuentemente encontramos dilatación de vía biliar y pues nos va a generar la marcada ictericia y el síndrome colestásico que lleva al paciente a buscar atención médica y a veces hasta puede ser bueno porque gracias a eso identificamos la lesión. Sin embargo, en lesiones del cuerpo o cola, pues no se genera esta obstrucción y el paciente desgraciadamente llega a buscar atención médica de manera más tardía. En este caso, podemos observar algunos de los signos que mencionamos, como en el plano axial, en el que podemos ver la cola y el cuerpo del páncreas con una dilatación del conducto pancreático principal. A nivel del proceso uncinado se documenta una lesión hipodensa, no encapsulada, irregular, francamente difícil de delimitar y se acompaña también de un estrechamiento marcado del conducto colédoco, como vemos aquí, y una dilatación retrógrada del mismo. Este paciente además pues ya tiene líquido perihepático, lo cual es un mal dato, un mal signo, pues frecuentemente a esto se asocia la presencia de lesiones o implantes tumorales correspondientes con carcinomatosis. Para poder establecer si la lesión es resecable o no lo es importante en la fase arterial identificar a la arteria mesentérica superior, al tronco celíaco y a la arteria hepática común. De estas arterias lo que vamos a buscar es qué tanto contacto existe del tumor con la arteria. Este puede estar ausente o presente. Y en caso de que se encuentre presente, lo que debemos de ver es si el contacto con el tumor es igual o menor a 180 grados o es mayor a estos grados. También debemos de ver si la lesión genera una estenosis en el vaso afectado o irregularidad de su contorno y si éste se extiende hacia algunas otras ramas dependientes de las arterias, como en el caso de la arteria mesentérica superior, si existe extensión hacia la primera rama de la arteria, o en el caso de la arteria hepática común, si la lesión genera una extensión a través de
esta arteria hacia el eje celíaco o hacia la bifurcación de la arteria hepática derecha o izquierda. También es importante que busquemos la presencia de variantes arteriales, variantes anatómicas, como el caso de cuando existe una arteria hepática derecha accesoria o la arteria hepática emerge de la mesentérica superior, etc. Y también de estos vasos se hace la evaluación del grado de contacto que existe del tumor con la arteria o si esta genera alguna alteración de su contorno o de su calibre. Como podemos ver aquí, en estos esquemas e imágenes representativas de tomografía, se evalúa una lesión tumoral que está en contacto con un trayecto arterial, pero este es menor a 180 grados. Cuando la lesión, como bueno, aquí vemos, ¿no? Una lesión tumoral, hipodensa, dependiente de cabeza de páncreas, que está adyacente, contactante con arteria mesentérica superior, pero este contacto no sobrepasa los 180 grados de la circunferencia. En el siguiente caso, la lesión está en contacto con el trayecto vascular y su extensión es mayor a 180 grados, como vemos aquí. La lesión está hacia el borde derecho, pero está circundando la mayor parte de la circunferencia de la arteria. Y el otro caso es cuando la lesión ya está generando una invasión, una deformidad de la pared de la arteria, como en esta reconstrucción sagital, vemos a la arteria mesentérica superior, que tiene una franca irregularidad de su contorno, secundaria a una tumoración que está rodeándola completamente. En este otro ejemplo vemos la lesión tumoral, la arteria mesentérica superior, y esta región señalada con la flecha es parte de la tumoración que contacta, pero en una muy poca medida, a la arteria mesentérica. Y en el plano sagital, la reconstrucción, pues vemos nuevamente que el contorno de la arteria está respetado. A pesar de que hay un contacto de la tumoración con la arteria, esta no genera una deformidad o estenosis de la arteria. Otro caso, una tumoración de páncreas a nivel de cuerpo, contacta al tronco celíaco en este caso, esto es el tronco celíaco, su rama esplénica, y si hay aquí una zona que se disminuye el calibre, vemos de nuevo en la reconstrucción sagital. Entonces, la fase arterial es indispensable para poder hacer la estadificación de la tumoración, ver si esta es candidata a realizarse una resección o si no lo es. De igual manera, como mencionamos, hay que realizar la fase venosa. Aquí vamos a evaluar principalmente a la vena porta, a la vena mesentérica superior. Estas dos estructuras son las que más frecuentemente se llegan a afectar ante la presencia de una lesión tumoral. Lo que vamos a buscar es lo mismo que en las arterias, cuál es el grado del contacto del tumor con las estructuras vasculares, si es menor, mayor a 180 grados, si está generando una irregularidad en el contorno del vaso, es decir, la atenuación de la periferia de la vena se encuentra de manera borrosa. Nos hablaría también de una infiltración por la reacción desmoplásica. Si hay extensión hacia las venas de drenaje de la mesentérica superior. Y aquí vamos a buscar la presencia de trombos en el interior de las venas, así como a nivel de venas colaterales. Entonces podemos ver en los esquemas un contacto menor a 180 grados, un contacto mayor a 180 grados, pero sin una irregularidad de la pared. En este otro caso hay un contacto menor a 180 grados, pero se genera
una impronta y una irregularidad en el contorno de la vena. Y en este otro esquema vemos la conocida deformidad en gota o en lágrima, en el que la lesión tumoral está infiltrando a la pared de la vena y genera una distorsión. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de una lesión tumoral hipodensa, como en este caso también, lo más frecuente, como lo mencionamos, lesiones hipodensas, que están adyacentes a estructuras venosas, en este caso con un contacto menor a 180 grados de la circunferencia sin generar una distorsión de la pared ni presencia de trombo. Y en este otro caso, en el que ya se observa una irregularidad de la pared, incluso una pequeña deformidad en forma de gota. En estas imágenes igual vemos una lesión tumoral hipodensa. Esta es la vena mesentérica superior y con la flecha señalamos el contacto que tiene la tumoración con la vena, el cual no sobrepasa los 180 grados y respeta el diámetro de la vena. No hay trombo en el interior. En este otro caso, la tumoración adyacente a la vena mesentérica superior con un contacto más o menos de 1 centímetro, pero que no está condicionando cambios en la pared de la vena. A diferencia de estos ejemplos en los que la lesión tumoral está circundando a la vena, aquí estamos viendo que hay lesión por delante y también por la región posterior, y que genera un estrechamiento concéntrico e irregular de la vena. Esto también se acompaña de un engrosamiento difuso de la pared de la vena. En la reconstrucción coronal se logra ver un poco mejor ese estrechamiento secundario a la tumoración. Y como mencionamos, también vamos a buscar la presencia de trombos en los trayectos de la vena porta y o de la mesentérica superior. Como en este caso, la vena mesentérica superior tiene un gran defecto de llenado central, acompañado por reacción desmoplásica en la periferia. Y como vemos, el trombo es bastante extenso hasta seguir ramas de esta vena. Entonces, esto es parte de lo que debemos de reportar, porque de esto depende si el paciente será candidato para una resección o no. ¿Y por qué importa tanto la evaluación de las arterias y de las venas? Y más adelante vamos a ver por qué depende también de si la afección es arterial o es venosa, si se va a hacer una resección o no. Pues está estudiado que al intentar una reconstrucción arterial en una cirugía, la mortalidad es alta, hasta en un 34% de los casos, mientras que la mortalidad por una reconstrucción venosa es del 2.7% de los casos, que igual conlleva un riesgo, pero este es significativamente menor. Por lo tanto, puede haber pacientes que tengan una infiltración tumoral de estructuras venosas y aún así ser considerados para una cirugía de resección de la lesión, mientras que puede tener solamente comprometido un trayecto arterial y nada más, y ya por eso dejar de ser candidato para una resección quirúrgica. Y aquí está el porqué, por el incremento tan marcado de la mortalidad al tener que hacer una reconstrucción arterial. Cuando estamos evaluando una tomografía con un paciente con un adenocarcinoma de páncreas, no nos debemos limitar únicamente a la lesión. Tenemos que hacer una evaluación extrapancreática en búsqueda de lesiones metastásicas. De los primeros órganos que se van a ver afectados con esta patología se encuentra el hígado. Y la búsqueda de lesiones hepáticas, primero, una vez que determinamos que sí se encuentran presentes, debemos de ver qué características tienen, ya sea sospechosas, indeterminadas o benignas. Las lesiones metastásicas hacia el hígado generalmente son hipodensas, hipovasculares, con una distribución difusa, sin una cápsula definida.
Y al tener lesiones presentes, pues ya cambia el pronóstico y el manejo que se le puede ofrecer al paciente. En el caso de que las lesiones sean indeterminadas, a veces son muy pequeñas o a veces se pueden llegar a confundir incluso con lesiones quísticas, se sugiere que se haga evaluación con otro método como resonancia magnética y difusión. Y ahí cuando se identifica que a pesar de ser una lesión única y muy pequeña, sin reforzamiento, la lesión presenta restricción a la difusión, pues ya tenemos el diagnóstico de que es una lesión metastásica y cambia completamente lo que se le puede ofertar al paciente. La búsqueda de ganglios en el peritoneo, en el omento, es básico también. De esto va a determinar si el paciente puede ser candidato a resección o no. La presencia de ascitis como un signo de carcinomatosis. Cuando los ganglios linfáticos son sospechosos, pues debemos también de mencionar la localización, que pueden ser portahepatis, paraórticos, celíacos, etc. Y también la invasión a otras estructuras adyacentes, mencionar cuáles son los órganos afectados. Y, por ejemplo, en estas imágenes tenemos diferentes tipos de lesiones secundarias a una tumoración pancreática, que a pesar de ser pequeña y de localizarse a nivel de la cola, pues al momento de que se realizó el diagnóstico ya se encontraba actividad metastásica a hígado. Aquí vemos varias lesiones hipodensas en el parénquima hepático, incluso pues también algunas lesiones esplénicas. En ese otro caso, la lesión bastante irregular, contracción desmoplásica, se extiende por contigüidad hacia el vaso. Y aquí ya pues este órgano afectado nos va a cambiar el pronóstico del paciente. La presencia de adenopatías, que vemos que tienen pérdida de hilo graso, y pues como en este otro caso, una lesión bastante grande, hipodensa, con reacción desmoplásica en la periferia, que se extiende hacia el mesenterio y se acompaña de múltiples crecimientos ganglionares con características malignas. Ahora, evaluando lo que ya hablamos acerca del compromiso arterial, venoso y de órganos adyacentes, tenemos que establecer si la lesión es factible de resecarse o no lo es. Como mencionamos, puede haber afectación venosa sin que esto sea un criterio de irresecabilidad. Cuando el contacto, cuando la lesión no tiene contacto ni con las venas, ni con arterias, se considera que es una lesión resecable. Pero incluso puede haber un contacto con alguna de estas venas que sea menor a 180 grados sin generar irregularidad del contorno y seguir siendo una lesión resecable. Cuando tenemos esto, pues es el mejor panorama que le puede esperar al paciente porque se le puede ofrecer una alternativa quirúrgica a su problema. ¿Qué hacer cuando el paciente está como que sí hay contacto con algunas, pero no tanto? Entonces, la lesión se considera borderline. ¿Cuándo es esto? Cuando con alguna estructura venosa el contacto sobrepasa los 180 grados o es menor a 180 grados sin alterar el contorno y sin tener trombosis de la vena. Incluso puede haber contacto con la vena cava inferior y se sigue considerando una lesión borderline. En cuanto al compromiso de la arteria hepática común, si la lesión tiene contacto con la arteria, pero no se llega a extender al tronco celíaco o a la bifurcación de la arteria hepática, también se puede considerar una lesión borderline. Si la lesión está en contacto, se está en contacto con la arteria hepática común y no afecta al tronco celíaco y se encuentra a nivel de la cabeza y del proceso uncinado, se considera borderline, o si esta está a nivel de cuerpo y cola, el contacto puede ser menor o mayor a 180 grados, pero sin llegar a contactar aorta o arteria gastroduodenal.
Y en cuanto a la arteria mesentérica superior, se considera borderline cuando el contacto de la lesión tumoral es menor a 180 grados. Cuando ya no se le puede ofrecer una cirugía al paciente, cuando a nivel de las venas tiene una obstrucción, ya sea de la mesentérica o de la porta o de ambas, ya por la presencia de un tumor o de un trombo blando. Cuando hay un contacto mayor a 180 grados con el tronco celíaco y cuando hay contacto mayor a 180 grados con la arteria mesentérica superior o con la primera rama o cuando hay contacto con la aorta. En esos casos ya no se puede ofrecer una cirugía al paciente y habrá que optar por métodos paliativos. En este caso vemos una lesión tumoral hipodensa dependiente de cabeza de páncreas que está adyacente a la vena mesentérica superior. Sin embargo, no hay una deformidad del vaso, no hay un trombo, el contacto realmente tampoco supera los 180 grados y en este caso las arterias se encuentran muy alejadas de la lesión y en este caso sí se le puede ofrecer una cirugía al paciente. Sería considerado resecable. En este otro caso, no hay compromiso arterial. Aquí estamos viendo a la arteria mesentérica superior. La lesión tiene una distancia con interfase grasa entre la tumoración y la arteria, pero sí hay un compromiso de la vena mesentérica superior. Hay una irregularidad de la pared. Aquí es el cirujano quien debe determinar si el paciente puede ser llevado a quirófano para intentar hacerle una reconstrucción venosa y resección de la lesión. En estos casos, por nuestra parte, lo correspondiente es reportar qué contacto hay con las arterias, qué contacto hay con las venas, y son los pacientes un poquito complicado el decidir su manejo, ¿no? Se quedan en este borderline. En este otro caso vemos una marcada dilatación de la vía biliar intrahepática y del conducto pancreático con atrofia del parénquima circundante, secundario a una gran lesión hipodensa mal delimitada, dependiente de cabeza y proceso uncinado, acompañada por reacción desmoplásica. En este caso, las estructuras arteriales no se ven comprometidas, sin embargo, sí hay un compromiso de vena mesentérica. En este caso, pues es un poquito complejo la reconstrucción de venosa, sin embargo, se sigue considerando un borderline. Y cuando no se puede resecar la lesión, pues cuando tenemos trombo blando o tumoral dentro de alguna estructura venosa, como en este caso, vena porta, tiene trombo, hay compromiso de la arteria hepática, está rodeada por la lesión y esta tumoración está generando una irregularidad en la pared de la arteria. Hay compromiso de los ganglios en el retroperitoneo y bueno, aquí ya no habría una opción quirúrgica para el paciente. Y en este otro caso, una lesión a nivel del cuerpo y parte de la cabeza, a pesar de no ser tan grande, tiene un importante compromiso de trayectos arteriales, como vemos aquí, está generando una irregularidad de la pared, incluso hay trombo también a nivel de la luz, esta viene siendo la vena mesentérica superior, y hay algunos vasos colaterales de neoformación secundarios a la lesión. En este caso, a pesar de que el paciente no tenga metástasis o no tenga ganglios, no se le puede ofrecer una cirugía por el compromiso principalmente a nivel arterial. Y bien, a manera de conclusión, es considerada la tomografía computada multidetector como el método de elección para detectar y estadificar el cáncer de páncreas. Es importante que realicemos un reporte estructurado de estos casos para que no vayamos a pasar por alto ningún detalle y principalmente las estructuras afectadas, arteriales y venosas, que pueden cambiar el
el pronóstico o las medidas terapéuticas que se le pueden ofrecer al paciente. De igual modo, la evaluación de los órganos adyacentes es básico para identificar si ya hubiera algún compromiso por parte de la tumoración y que esto cambie el pronóstico. Y el diagnóstico precoz, aunque es difícil de realizar en estos casos, puede significar la oportunidad de que se le realice una resección quirúrgica completa de la lesión y un mejor pronóstico para los pacientes, aunque sabemos pues que en sí esto es un pronóstico malo y pues hay que tratar de ofrecer la mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Muchas gracias.